Bueno, sean todos ustedes bienvenidos. A las personas que nos van a sintonizar más adelante por la plataforma YouTube, pues muy bienvenidos a la clase del día de hoy. Como saben, vamos a iniciar con el estudio de Santiago y vamos a iniciar los primeros capítulos, el primer capítulo y los primeros versículos de ese capítulo. Y para dar inicio a nuestra clase, vamos a pedirle por favor a nuestra hermana Andrea que nos dirija en oración para comenzar la clase. Andreita, si nos haces favor. Ok, hermana, soy la misma hermana Sandra, solo que acabo de meterme a la compu, pero Muy ahí bien. estamos. Ok, buen Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos das de conocer más de ti, Señor. Gracias porque la carta de Santiago tiene una gran enseñanza, Señor. Y gracias porque tienes a la doctora con la disponibilidad de compartir sus conocimientos, Señor. Bendícela, Señor, dale fuerza, dale sabiduría, dale de nuevo, Padre eterno, para exponer su palabra y que todos pues, tengamos mucho provecho de esta actividad, Señor. Te dejamos en tus manos, Padre eterno, esta clase, Padre, que abras nuestro pensamiento, Señor, nuestro entendimiento, para poder captar todo lo que nos estás diciendo tú por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, quedamos reunidos, Señor. Amén. 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 Pues vamos a iniciar, ya sabemos el nombre de nuestro curso, Cómo vivir vida cristiana en tiempos difíciles 1. Y la clase del día de hoy se llama Viviendo una fe probada. Y vamos a darle inicio a nuestro objetivo del día de hoy. Nuestro objetivo es aprender que toda prueba es una oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. Es otro enfoque, ¿verdad, hermanos, de ver las pruebas? Y fíjense que para comenzar, les voy a compartir una historia. Había en una elegante mansión de Inglaterra un trozo de masa que miraba con mucha atención, con mucha admiración, una hermosa taza de té. Y le dijo, usted realmente es muy hermosa, es perfecta. Pero la taza respondió, lo que pasa es que usted no ha entendido cuál es mi realidad. No siempre he sido una taza. En un tiempo, y la mayor parte de mi vida, fui una bola de arcilla. Mi maestro, el alfarero, me tomó y me enrolló y me enrolló y me masajeaba y me golpeaba y me seguía masajeando y yo le gritaba, ya, por favor, para, porque esto es muy doloroso y no lo voy a poder soportar, esto es tremendo para mí. Pero el maestro me miraba con una mirada tan especial y me decía, todavía no es tiempo de que pare. Luego me puso en una rueda que daba vueltas y vueltas y vueltas. Y yo decía, para, por favor, es que yo siento que mi mundo se desequilibra, que ya no sé ni dónde estoy parada. Ya no soporto más. Pero el alfarero me miró con ternura y me dijo, aún no es tiempo. Luego me puso en un horno. Jamás había sentido tanto calor. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué me quiere quemar? ¿Por qué este tormento? ¿Por qué este sufrimiento? Y le grité, para, por favor. Pero él me miraba con ternura y me decía, todavía no. Finalmente, la puerta se abrió y me puso en una mesa. Y entonces empecé a enfriarme. Y empecé a decir, bueno, pues esto es muy, muy pacificante para mí, me llena de mucha paz. Luego tomó una brocha y comenzó a pintarme por todos lados. La sensación no era agradable porque aquel olor de la pintura y que me tocara por aquí, por allá y me embadurnara por todos lados era horrible. Y le dije, por favor, maestro, para allá, detente. Pero el maestro me dijo, aún no. Luego de repente, cuando creí que ya había pasado todo, me volvió a meter nuevamente en un horno, pero no era como el primero. Este estaba 2 veces más caliente y yo estaba segura de que esta vez no resistiría. Le rogué, le pedí por favor que ya no más, pero la respuesta siempre era la misma, todavía no. Yo no entendía por qué me pasaban tantas cosas. Entonces me di cuenta que no había esperanza para mí. Yo dije, pues no lo voy a lograr, debo vencerme.
Ya estoy lista para darme por vencida. En ese momento la puerta se abrió y me sacó y me colocó en un estante muy bonito. Una hora después me entregó un espejo y me dijo, mírate. Y yo me miré y dije, esa no soy yo. Yo solo soy una bola de barro. No puedo ser esa yo. Soy hermosa, soy completa. Entonces me dijo el maestro, quiero que recuerdes esto. Yo sé que te dolió mucho ser enrollada y amasada y golpeada, pero si yo te dejaba así, te hubieras quedado como una simple bola de barro. No tendrías ninguna utilidad para nadie. Yo sé que te mareaste cuando te di de vueltas, que sentías que todo tu mundo se desequilibraba y que te podías caer y que no entendías por qué pasaba todo eso. Pero si tú no hubieras entrado en ese proceso, te hubieras hecho pedazos. Yo sé que sufriste y que estaba caliente aquel horno, pero si no te hubiera puesto allí, tu fragilidad te hubiera destruido. Sé que esos olores eran terribles cuando te puse pintura, cuando yo te puse por todos lados aquella mezcla, pero si no te hubiera puesto ahí y no te hubiera puesto en tanta pintura por todos lados, no tendría color tu vida. Seguiría siendo aquella bola de barro. Si no te hubiera metido en el segundo horno, aquel que estaba 2 veces más caliente, tu fragilidad te hubiera destruido. Te verías tal vez bien, pero ibas a ser tan frágil que no ibas a ser útil para nada. Ahora eres fuerte, eres firme, eres inquebrantable y además eres hermosa a mis ojos y a los ojos de cualquiera que te mire. Ahora ya eres un producto terminado. Hermanos, algún día nosotros, también como esa taza, seremos un producto terminado. Estaremos perfeccionados y estaremos completos, sin que nos haga falta cosa alguna. Mientras tanto, cuando estemos atravesando duras pruebas, seamos dóciles en las manos de nuestro alfarero. Así de que hoy hablaremos de cómo tener una fe que soporta cualquier prueba. Vamos a ver nuestro pasaje de estudio. Este es nuestro pasaje de estudio. Si alguien nos hace favor de leer, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Está en su pantalla y si alguien nos gusta hacer favor de leerlo, pues adelante, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Amén. Gracias, hermano. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén, hermano. Vamos a ver nuestro primer bloque. Hoy vamos a estudiar estos 4 versículos en 3 bloques. Vamos al primero. La que sigue, por favor. La que sigue. Este es nuestro primer bloque y se titula ¿Qué significa ser siervo de Dios? Y vamos a abarcar el capítulo 1, versículo 1, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Fíjense, hermanos, como podemos ver en el versículo 1, el apóstol Santiago se presenta a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Como estudiamos la clase pasada en el panorama general, el apóstol Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesús. Y eso hace que nos llame, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención que él no se proclama a sí mismo como Santiago, el hermano de Cristo. O sea, él no dice eso. Y además no sería malo porque era la verdad, pues él era su medio hermano, sino que él a sí mismo se ve como un siervo de Dios, pero también como un siervo del Señor Jesucristo.
Fíjense, hermanos, que en la semana estaba platicando con el hermano Roberto Méndez, porque él me hizo un comentario acerca del material del alumno. Y comentándole, yo le decía, hermano, imagínese qué impacto fue para el apóstol Santiago, que creció junto con Cristo. Yo tengo un hermano mayor, yo tengo mi hermano mayor. Y pues imagínense que después de que 33 años hemos estado así como hermanos y normal, de pronto viene y me dice, ¿sabes qué? Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, soy ese Salvador del que ha venido hablando la Escritura, yo soy. Imagínense el impacto. Pero así como el Espíritu Santo le dio al apóstol Santiago a que escribiera esta epístola, así también le reveló la verdad de Jesucristo, que él era aquel Mesías. Imagínense, para Santiago es importante darle a nuestro Señor Jesucristo el lugar de su Señor, no solamente como su hermano, sino que además como el señorío que tenía en su vida. Fíjense, hermanos, la palabra siervo que vemos aquí, dice Santiago, siervo de Dios. Esa palabra siervo se traduce de la antigua palabra griega doulos, es la palabra 1401 en el diccionario Strong, y significa esclavo. Un siervo que representa que está en servidumbre hacia otro. Para nosotros, las personas que vivimos en un contexto de libertad, nos es un poco ambiguo. Sí tenemos la idea de que es un siervo, de lo que es un esclavo, pero para ellos que vivían en estos tiempos, conocían perfectamente bien cuál era la vida que tenía un esclavo, porque habían traído multitud de esclavos de otros países y estaban dentro de su propio contexto. Eran capturados, eran traídos de otras tierras y sabían cómo eran tratados. Por ello, los griegos tenían un alto sentido de lo que era la libertad personal. El término doulos tenía una connotación degradante. Entonces, él, Santiago asimismo, se pone muy por debajo de lo que es el Señor Jesucristo. La palabra Señor, por el contrario, es una palabra importante. También está en griego y es la palabra kurios. Esta tiene mucha relevancia dado para los judíos de aquella época. Ellos lo utilizaban, esta palabra kurios, como un referente al Dios Todopoderoso. Y para eso vamos a ver Mateo 1:20. Mateo 1:20, por favor, si alguien lo tiene, que nos haga favor de leerlo. Y también vamos a leer Marcos 5:19. Entonces alguien va a buscar Mateo 1:20 y nos lo lee, y otra persona Marcos 5:19, por favor. Aquí vamos a hacer un estudio de lo que es esta palabra kurios y vamos a ver cómo se utilizaba en referencia a Dios. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muchas gracias, hermano. Aquí, permítanme tantito, aquí vemos cómo esta palabra, aquí diría, y pensando en esto, he aquí un ángel del Curios, un ángel del Señor, está haciendo referencia a Dios y con ese término se referían a él. Ahora sí, hermanita, por favor, Marcos 5:19. 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Muchas gracias, hermanita. Mire, en este versículo Jesús había librado a un endemoniado que tenía pues una serie de espíritus malignos dentro de sí, porque se llamaban legión, y el liberado le pide quedarse con él. Por eso el Señor Jesús no se lo permite y le dice que vaya a decir cuán grandes cosas ha hecho el Curios, el Señor, con él. Entonces aquí vemos nuevamente aplicada esta palabra para Dios, y es el mismo término con el que se refiere al Señor Jesucristo. Nuevamente esta palabra
la podríamos revisar en muchísimos versículos, porque hay muchísimos, pero pues ahorita nada más vamos a ver estos dos. Y vemos cómo hace referencia a Dios. Entonces, el hecho de que Santiago la haya usado para nombrar al Señor Jesucristo, habla de que él reconoce en su vida el señorío de Cristo y además también reconoce su deidad. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos datos nos dan estas palabras? Reflexionemos, hermanos. La palabra siervo comunica tres ideas. Tres ideas, una de ellas es servicio, la otra es humildad y la última es pertenencia. Estas ideas eran muy claras para los lectores de nuestra epístola, ya que vivían, como decíamos, en tiempos de esclavitud. Un siervo, en el sentido de una persona, era aquella que se encontraba en la más baja escala social y tenía obligaciones. Tenía la obligación de tener una obediencia absoluta. No tenía derechos propios. No tenía voluntad propia. Ni siquiera tenía derecho a tener pensamientos propios. Imagínense. Y si tenía algún deseo personal, ese deseo iba a estar supeditado, iba a estar en sumisión a los deseos de su Señor. El apóstol, al decir que es un siervo, él está mostrando estas cualidades, que todo lo que él es está subordinado a Cristo. Ahora bien, ¿en qué medida esta palabra siervo nos describe a nosotros como siervos del Señor Jesucristo? Si de verdad estoy en sumisión y en servidumbre a Dios y a nuestro Señor Cristo, entonces soy de un todo propiedad de mi Señor. Sus deseos son los míos. Su voluntad sustituye plenamente mi voluntad. Mis pensamientos son acorde a la voluntad de mi Señor. Aquí la pregunta es, ¿pero de verdad somos así? ¿De verdad todo lo que nuestro Padre nos pide, de verdad lo cumplimos? Y nosotros decimos, bueno, Señor, es que yo soy tuya, pero soy completamente tu propiedad. Haz conmigo lo que tú quieras, porque yo te amo, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que lo amamos? Yo le he dicho muchas veces, Padre, yo te amo. Padre, mi vida es la tuya. Pero hablando de amor, ¿cuál es la máxima prueba de amor que le podemos dar a nuestro Señor? Vamos a ver Juan 14, 21. Alguien que nos haga favor de leer Juan 14, 21. Y ahí está el Señor Amén. Jesucristo nos está diciendo cuál es la prueba de amor. Gracias, hermano. Adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Gracias, hermano. Amén. Como vemos aquí, la palabra, ¿qué sigue, por favor? La palabra traducida como guardar es tereo. Está en griego, es la palabra 5083 del diccionario Strong, y viene de la palabra teros, que da la figura de un guardián, alguien que mantiene cada cosa en su lugar preciso. Esta expresión sería propiamente mantener espiritualmente intactos los mandamientos de Dios. En este versículo, como vemos, la palabra clave es guardar. Y en la Nueva Traducción Viviente hacen una sustitución de esta palabra, la traducen de una mejor manera. Dice así, la leo para ustedes, Juan 14, 21, Nueva Traducción Viviente. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, ¿bien? Son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer
a cada uno de ellos. De manera que si queremos demostrar y dar una prueba de que amamos a nuestro Señor Jesucristo, la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor. El esclavo nunca pensaba en función de sus propios deseos, sino de sus obligaciones. Nunca pensaba en sus derechos, sino en sus deberes. Yo soy un siervo del Señor Jesucristo, pero ¿verdaderamente soy así? Verdaderamente, cuando le hago una petición a mi Señor y me responde no, de verdad digo, bueno, pues así es. Así debe ser porque tu voluntad sustituye la mía. Y ni de qué hablar de la humildad. Nosotros tenemos el ejemplo perfecto de humildad en nuestro Señor Jesucristo, en la vida del siervo perfecto de Dios. Y si nosotros somos siervos de Dios, entonces también nosotros enfrentaremos tiempos de angustia, tiempos difíciles, que demandan la obediencia absoluta de Dios más allá de nuestra conveniencia, más allá de nuestra zona de confort, más allá de nuestros propios anhelos. Algunas veces enfrentaremos el dolor de la pérdida, pero ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien pasó por tanto sin quejas y sin decir ni una palabra, así como Él, con entera humildad, doblemos nuestras rodillas en la presencia de nuestro Padre Santo y diremos, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto requerirá una lealtad absoluta, poniendo en su debido lugar todo lo demás. Mientras seamos verdaderos dulos, verdaderos siervos, en sometimiento absoluto a Cristo, podemos responder con humildad a los desafíos de la vida. Qué tremenda enseñanza nos da esta epístola en la primera mitad de su primer versículo. Como vemos, el versículo 1, en su segunda parte, dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Fíjense, hermanos, que la referencia a las 12 tribus es una forma figurada de hablar de los judíos para referirse a todo el pueblo de Israel. Vamos a ver Mateo 19, 28, por favor. Mateo 19, 28. Y otra persona, por favor, que busque Hechos 26, 7. Mateo 19, 28 y otra persona, Hechos 26, 7. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Muchas gracias, hermano. Pablo también se refirió a las 12 tribus en su discurso ante el rey Agripa. Vamos a ver Hechos 26, 7. Si alguien lo tiene, que nos haga favor de leer. Promesas cuyo cumplimiento esperan que sean alcanzadas nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Gracias, hermano. Podemos apreciar que el concepto de las 12 tribus entre el pueblo judío era bastante fuerte, aunque hacía ya mucho tiempo que ellos no habían vivido en sus respectivas tribus, pero aún conservaban esa identidad. El apóstol Santiago es considerado como el apóstol de la circuncisión, pero ¿qué significa eso, el apóstol de la circuncisión? Pablo describió el ministerio de algunos de los apóstoles del primer siglo como el apostolado a los circuncidados, es decir, que tenían principalmente su ministerio en las ovejas de Israel. Vamos a leer Gálatas 2, 8 al 9 y también Mateo 10, 5 y 7. Vamos a ver cómo se refieren aquí a los de la circuncisión. Gálatas 2, 8 y 9. Leo. Gracias. Sí, Pati.
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gracias, Pati. El ministerio de llevar las buenas nuevas de salvación al pueblo judío es mencionado también por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10, 5 y 7. 5 al 7, por favor. Mateo 10, 5 al 7. Si alguien lo tiene por ahí. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, hermana. Fíjense, aquí ya estamos viendo dos versículos donde estamos viendo cómo se les llamaba, ¿verdad?, al apóstol, porque él se encargaba de las ovejas de Israel, a los de la circuncisión. También lo encontramos en Mateo 15, 24, leo para ustedes. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Hermanos, yo doy gracias a nuestro Señor, quien desde siempre ha levantado siervos fieles que lleven el evangelio a los judíos y también a nosotros los gentiles, las otras ovejas de su redil. Su inmenso amor, su bendita gracia nos ha alcanzado. Demos gracias a Dios. La dispersión de los israelitas y su comunicación continua con Jerusalén como centro de religión fueron los medios que Dios ordenó para la propagación del evangelio de salvación. Finalmente, vamos ahora a la expresión salud. Estamos viendo este primer versículo que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a ver esta última palabra, que es salud. Fíjense, esta palabra pone punto final al versículo 1, y en el estudio de esta palabra vemos que el original es Jairo, está en griego, es la palabra 5463 del diccionario Strong, y se traduce como deleitarse en la gracia de Dios, regocijarse. Fíjense cómo el apóstol los está llamando a estar conscientes y estar alegres. Y es bien importante recordar que esta palabra los está animando, ¿verdad?, a que se concentren en la gracia de Dios y no en todo lo que estaban viviendo, porque Él les está diciendo: regocíjense en medio de una persecución sangrienta, porque los perseguían, los encarcelaban, los torturaban y finalmente los mataban. Como vimos en el panorama general, estaban pasando hambre, estaban pasando miserias, estaban en medio de pobreza, de opresión, estaban migrando a otros lugares que no eran su lugar de origen, o sea, estaban en una situación verdaderamente complicada, y el apóstol les dice: deleítense en la gracia de Dios. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si en medio de una aflicción, en lo más doloroso, en lo más álgido de una situación complicada, alguien viniera y nos invitara a estar regocijados? Qué tremendo sería, ¿verdad? Sin embargo, nuestro amado Dios nos hace esta invitación de continuo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Y también vamos a leer Romanos 8, 35 al 37. 12 dijo, hermana. Sí, por favor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy Gracias, vituperado, hasta ahí, Hasta ahí. 13, ¿verdad? Ok. Sí. Es decir, que en medio de sufrimiento y aflicciones debemos gozarnos, y no nada más gozarnos así de, ay, qué bueno, sino de con gran alegría. Imagínense qué tremendo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. ¿Quiénes nos separan del amor de tribulación o angustia? ¿Sí, más? Sí. Adelante, hermano. Ah, ok. 35-38. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del ángel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Gracias, hermano. Hermanos, en De aquel que ambos nos- versículos, gracias, podemos apreciar una constante. Si solo nos quedamos viendo nuestra propia persona en medio de un problema, de una situación difícil, lo único que vamos a ver van a ser nuestras infinitas limitantes, nuestras carencias. Pero si por el contrario nosotros vemos de quién somos hijos y la forma en la que nuestro Padre nos ha amado, y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su poder para poner su vida y para volverla a tomar, entonces entenderemos que en Cristo somos más que vencedores y sabremos que siendo hijos del único y sabio Dios, no tenemos ningún motivo para sentirnos acongojados. Y entonces el gozo entrará en nosotros, y no nada más un gozo, un gran gozo de saber que nuestro Señor tiene todo en control, y en esa confianza podremos descansar. Entonces así ya le encontramos más sentido, ¿verdad?, a tener gozo en la aflicción. Vamos a nuestro segundo bloque de esta clase, que es el que da título a la clase, que es Viviendo una fe probada. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Si alguien me hace favor de leer. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Gracias, hermano. Hermanos, cuando uno lee este versículo, entra en el pensamiento una pregunta. ¿De qué tipo de pruebas son las que está haciendo referencia este pasaje escritural? ¿Acaso serán pruebas de dinero o de salud? ¿O ya sea la prueba de un familiar o problemas con nuestros hijos? ¿Qué tipo de pruebas son? Para despejar esta incógnita vamos a hacer el estudio de la palabra griega original, que se traduce como prueba. Esta palabra es periasmois, está en griego, ahí tenemos el número de palabra, y significa prueba o tentación, la prueba de la fidelidad y de la integridad, la virtud y la constancia del hombre. Fíjense, hermanos, esta palabra tiene ambas connotaciones, tanto la connotación positiva, que es prueba, como la connotación negativa, que es tentación. Este término se puede traducir en ambos sentidos, pero es importante ver el contexto en el que se está estudiando esta palabra.
En nuestro versículo de estudio sería propiamente la prueba de la fidelidad, de la integridad, la virtud y la constancia del hombre en cuanto a su fe. Esta palabra periosmois, como veíamos, se puede interpretar de varias maneras y vamos a dar un pasaje por cada una de estas formas para que la entendamos mejor. Fíjense, también se puede traducir como un experimento, una prueba para ver si algo funciona. El Señor Jesucristo lo utilizó en esta forma en Juan 6:6, que dice así, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces aquí estamos viendo cómo él está poniendo una condición para ver la reacción de otra persona y para que esa persona también se diera cuenta, ¿verdad? También se puede traducir, permítanme porque aquí me pareció algo, ya. También se puede traducir como una prueba de la fidelidad o del amor de alguien, como lo vivió el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 4:14. Si alguien me hace favor de leer, Gálatas 4:14 y también Mateo 4:1. Una persona Gálatas y otra persona Mateo. Gálatas 4:14 y Mateo 4:1, por favor. Leo Gálatas. Sí, por favor, Pati. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Muchas gracias. Aquí vemos cómo esta palabra se está aquí traduciendo como una prueba de la fidelidad de los hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente, Mateo 4:1, una tentación, una invitación al pecado. Aquí la vamos a ver en el sentido negativo, que es como tentación. ¿Quién me hace favor de leerlo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gracias. Entonces aquí vemos cómo en el contexto no sería una prueba del diablo, porque pues no, sino es una invitación a pecar. Entonces se traduce como tentas. También se puede traducir como una adversidad, una aflicción, un problema enviado por Dios para probar el carácter, la fe o la santidad de alguien, como lo describió el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. La voy a leer para ustedes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Fíjense, hermanos, que haciendo el estudio de este pasaje, sería así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esta palabra humana en el original se traduce como hombre digno de confianza. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de un hombre digno de confianza. Pero fiel es Dios que no os dejará ser. Aquí esta palabra que se tradujo aquí como tentados, en el original aparece como puesto a prueba. Fiel es Dios que no os dejará ser puesto a prueba más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con esta prueba la salida para que podáis soportar. Aquí vemos esta misma palabra utilizada en un contexto como de una adversidad para poner a prueba la fe de esa persona. Y finalmente vamos a ver otro sentido negativo, que es tentando a Dios por parte de los hombres. Vamos a Salmo 78, versículos 41 y 42. Si alguien me hace favor de leerlo, Salmo 78, versículos 41 y 42. Y alguien más que busque Hebreos 3, versículo 8. Dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿No Gracias. se acordaron de ahí nada más, ya? Hasta ahí. Okay. Como vemos aquí, sí se traduce como tentación, porque están teniendo una oportunidad para pecar en contra de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 8, por favor.
Hebreos 3:8. Gracias, hermana. A ver. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahí voy a leer el nombre. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces, el tipo de problemas o dificultades, como vimos, puede ser de cualquier índole, siempre que represente la oportunidad para probar de qué está hecha nuestra fe. Si es una fe firme, bien cimentada sobre la roca, o simplemente vamos a fracasar, a salir reprobados de ella. No debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, porque recordemos que una de sus características es que es omnisciente, Él ya lo sabe, sino lo hace para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a quienes están alrededor de nosotros. En este versículo, Santiago considera las pruebas como inevitables. Ello dice en su expresión, cuando atraveséis por diversas pruebas. No dice, pues si alguno de ustedes alguna vez muy lejana, ¿verdad?, llega a tener una prueba o en una muy rara ocasión llegaras a estar atravesando alguna prueba. En este versículo, Dios nos está enfatizando que las pruebas son ocasiones para el gozo, no como para decir, pues ya ni modo, ya ¿qué le hacemos? Pues ya, pues nos aguantamos. No, hermanos, Dios nos está enseñando que es posible tener gozo y es más, tener sumo gozo, un gran gozo. Esta expresión sumo gozo significa un gozo total y absoluto en medio de pruebas y de aflicciones. Debido a que Dios ha puesto sus ojos en mí y quiere mejorarme y tener una mejor versión de mí misma. Eso es un privilegio, hermanos. Que Dios ponga sus ojos en nosotros y quiera quitarnos esas áreas que a nosotros nos están siendo tropezadero o que nos están siendo un grillete que no nos dejan avanzar como debiéramos. Eso es un privilegio. Lamentablemente, cuando Dios nos quita esas áreas, pues son muchas veces dolorosas, son pruebas difíciles. Sin embargo, no nos deja solos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos entiende, porque Él también pasó por mucho dolor mientras estuvo con nosotros. Y esto, hermanos, en este versículo vemos las pruebas y se dice fácil tener gozo en medio de ellas, pero si vemos a un hijo con una terrible enfermedad, como parte de una dura prueba, pues el gozo no lo vamos a ver de forma inmediata, sino que vendrá como un profundo sentimiento al sabernos en los caminos y en la voluntad de Dios, más allá de todo dolor humano que se pueda estar experimentando. Este versículo dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y fíjense, hermanos, que esta palabra paciencia en el original es doquimión y se traduce como aquello que se revela después de ser probado y que esa revelación lo hace como algo genuino. Implica demostrar la verdadera cualidad de algo que es sometido a una prueba de calidad. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Que esta prueba va a revelar de qué estamos hechos, va a revelar la calidad de nuestra fe, de nuestro sometimiento a Dios. Como un ejemplo de estas pruebas, vemos la naturaleza del oro. El oro, cuando se prueba, se somete a 1064 grados Celsius, a fuego directo, durante 1 minuto, esperando que su calidad no se modifique para nada y que revele su verdadera naturaleza. El oro puro es el único que aguanta estas temperaturas. De igual manera, el carácter cristiano, que está ahí debido a la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, se mantiene intacto a través de las pruebas, de pruebas fuertes, de pruebas de fuego.
Estas son las pruebas de nuestra fe, en el sentido de que nuestra confianza en Dios y nuestra obediencia a Él están siendo estiradas, pero sí hasta el máximo, hasta el límite, dando como resultado una fe probada. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si alguien me hace favor de leerlo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Dice, Pedro, capítulo 1. Gracias. dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ay, ¿qué crees, Pati? No, era Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos... Perdón, leí segunda, sí, perdón. Ahí voy. Primera de Pedro. 1, 6 y 7. Sí, perdón. No te Dice, preocupes. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea llamada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ah, gracias, Pati. Aquella persona que pueda mantenerse firme en medio de la prueba, fíjense, hermanos, esto es, de verdad que ya estudiando esto, uno dice, bueno, pues sí, sí se puede tener gozo en las pruebas. Y vean lo que Dios tiene para nosotros. Una persona que se encuentra en medio de una prueba tendrá en sí misma una parte probada y en ella un eterno peso de gloria. Como lo dice 2 de Corintios 4, 16 al 18, lo voy a leer para ustedes, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, fíjense lo fuerte de la prueba que su naturaleza, su cuerpo de uno ya no resiste, se va desgastando poco a poco al atravesar esa prueba. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo que Dios nos da a nosotros cuando atravesamos las pruebas. Nos da una dosis adicional de misericordia, una dosis adicional de fe, de fuerza para poder atravesar por ellas y nos vamos renovando, nos vamos cambiando día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí está la clave. No mirando nosotros las cosas que se ven, el problema que tenemos enfrente, ¿verdad? Sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué grande es nuestro Señor, que no nos olvida, que nos hace ser, nos da a nosotros todo lo necesario para atravesar las pruebas. Vamos a la siguiente. Nuestro versículo de estudio también habla de la paciencia. Hay muchos tipos de paciencia. Creo que esa ya la pasamos. A esa. Hay muchos tipos de paciencia, como la paciencia que se necesita para estar en la sala de espera del doctor, la paciencia que necesitamos cuando ayudamos a nuestros hijos en la tarea, ¿verdad? Y que no le pueden o no se les pega o lo que sea, y nosotros ahí haciendo, ¿verdad? Uso de la máxima paciencia. La paciencia con la esposa, cuando ella tiene una visión diferente de las cosas. Como vemos en todos estos casos, vemos una paciencia pasiva, una paciencia de pues aquí me aguanto y pues ya mejor me callo y aquí me quedo. Y es una paciencia en la que no hay que hacer nada, pero esta paciencia no representa el concepto que encontramos en nuestro pasaje de estudio. La palabra traducida como paciencia en el original es hipomoné, ¿verdad? También está en griego y se traduce como permanecer bajo, es decir, demostrar perseverancia, firmeza, y se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan soportar los desafíos que
Él designa. Entonces no es el decir, pues me aguanto, ya ni modo, sino es perseverar soportando. Esta cualidad describe a alguien que se encuentra bajo una carga pesada y que tiene la resolución de permanecer ahí a pesar de lo que está viendo, a pesar de lo que está pasando, en lugar de tratar de escapar. Él decide, yo me quedo aquí, me quedo en sumisión a mi Señor hasta que Él diga, y voy a seguir bien firme, bien tomada de su mano, y voy a salir adelante, porque no porque yo sea óptima, sino porque Él me hace óptima a mí. Esta palabra describe una resistencia y una resiliencia. Vamos a la y vamos a nuestro último bloque, que es siendo perfectos y cabales. Dice así, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Vemos que cuando la paciencia tiene su obra completa, el cristiano llega a ser completo y cabal, no quedando atrás nada. La palabra completa en el original es teleios, está en griego, y es un adjetivo derivado de telos y significa un objetivo consumado, algo maduro por haber pasado por las etapas necesarias para alcanzar el objetivo deseado. Es decir, algo que se ha desarrollado completamente mediante el cumplimiento del proceso necesario, que en nuestro caso pues es el crecimiento espiritual. Y esta palabra se traduce como perfecto, terminado y maduro, y les voy a dar un ejemplo de cada una de estas utilidades que tiene esta palabra. Fíjense, en Mateo 5:48 dice así, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser teleios, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Aquí estamos hablando de ya la traducción como perfección. También se traduce como terminado, algo que ya fue completito, no le falta nada, ya está acabado de principio a fin. Y esta forma de uso la utilizó el Señor Jesucristo en Juan 17:4, si alguien me hace favor de leer Juan 17:4, y mientras alguien que vaya buscando, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Juan 17:4 Gracias, Pati. dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Gracias. Aquí vemos esta palabra nuevamente, teleios, como algo que no le hace falta nada, como la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo es completa y no le hace falta nada. Por eso Él utilizó esta palabra teleios. Vamos a la siguiente traducción. Se traduce como maduro, completo en el sentido humano, lleno de virtudes y como algo maduro y adulto. Vamos a 1 de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Muchas gracias, hermana. Entonces, aquí la palabra teleios fue traducida cuando dice entre los que han alcanzado madurez, ¿verdad? Entonces, esta palabra engloba todo esto. Dice, tenga la paciencia su obra completa, o sea, que no le hace falta nada, ya ha sido íntegra, ha sido completamente terminada. Entonces nuestra paciencia va a ser completa y madura, no solo algo pasivo, sino una capacidad activa de soportar las pruebas de Dios con una fe intacta. Reforzando la palabra completa, el apóstol Santiago agrega y cabales. La palabra cabales en el original es
coloqueios y significa entero, completo en todas sus partes, algo que no le falta nada, algo consumado que no tiene tacha ni defecto. En los tiempos de esta carta era muy común ver algunos atletas que eran perfectos, ¿verdad? Triunfaban en una disciplina. Ellos eran perfectos porque en esa disciplina terminaban. Sin embargo, solamente había pocos que eran cocoleyos. Había pocos que eran cabales. Esos pocos era porque en las 5 disciplinas del pentatlón habían completado triunfantes las 5 disciplinas. No les faltaba una sola. Entonces, no solamente vamos a estar maduros, sino además vamos a estar completos. Ese es el propósito de las pruebas. Es bien duro atravesar el fuego de la prueba, pero qué hermoso es sentir que Dios está fortaleciéndonos en medio de ella, que nos está mostrando a nosotros mismos que podemos tomarnos firmemente de su mano y permanecer confiados en su poder y en su fuerza y descansar en él, en la totalidad de su amor, haciéndonos más maduros, más completos, más fuertes y más confiados. Después de estudiar detenidamente qué es lo que Dios busca en nosotros con los tiempos difíciles, comprendemos lo inmenso de su amor y su gran misericordia. Lo importante que es mantenernos siempre cuando atravesemos las pruebas, manteniéndonos como viendo al invisible. Y como conclusión, quiero terminar citando al príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon, quien dijo algo muy interesante con respecto a las pruebas, y se los voy a leer a continuación. Dice así: he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que vuelvan, sino de sentir la fuerza de Dios como la he sentido en ese entonces, de sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en aquella época, y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Así es de que, pues, analizando esto, nosotros decimos, sí se puede estar contentos en una prueba, ¿cómo no? Cuando sentimos el peso de gloria en nosotros, cuando sentimos el brazo de nuestro Señor soportándonos, sujetándonos, cuando vemos cómo Él nos empuja a salir. Entonces, pues, hermanos, aprovechemos, ¿verdad? Cuando Dios nos dé esa oportunidad de vivir una fe probada. Vamos a continuar con nuestra clase. No sé si alguien quiera comentar algo en este momento. Es un buen tiempo para que comenten algo acerca de la clase. Si alguien quiere hacer algún comentario. A ver, hay por ahí un micrófono abierto, por favor. Bueno, si no quieren hacer comentarios, los voy a castigar. Ay, no es cierto. Si no, bueno, vamos yo sí, Rosa. A ver, Pati. Estaba esperando a ver si alguien más quería comentar, pero bueno, pues muy bonito. Es como que te comenté no sé si se escucha. Cami, sí, va a hablar la hermana Pati y después hablas tú, ¿va? Ah, sí, es que sabes que anda fallando mi micrófono, perdón, sí. No te preocupes. Sí, Pati, adelante. Sí, como te comenté la otra vez, muy edificante la clase, muy bonita porque esto de estar viendo así palabra por palabra y estar viendo de dónde proviene, pues nos da más una amplitud más de entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el estar firmes, sé que es difícil las pruebas, porque todos, como dice la Biblia, todos los hermanos de todo el mundo nos encontramos en pruebas. Entonces, pues a veces, como dice aquí, no nos sorprenda, ¿no? Cuando nos llegue, debemos estar prevenidos para cuando llegue, pues saber que Dios ha puesto su mirada en nosotros, pero también su mano para ayudarnos, para salir adelante de todos nuestros problemas. Es muy bonito porque ejercemos nuestra fe, que es lo único que yo creo que le puede sorprender a Dios de nosotros, la fe que nosotros tengamos puesta en Él.
Amén. Sí, así es, Pati. Fíjate que sí, los que nos ha tocado, ¿verdad? Pasar momentos difíciles, híjole, a veces ya dices, ay, ya, creo que me pasa como la tacita, ¿no? De la introducción que leímos, que ya dice uno, ay, ya, yo creo que no voy a aguantar. Pero al salir de la prueba sale uno tan confiado, sale uno tan fortalecido y como que se te hace como más sencilla la vida, porque conoces el poder de Dios y lo ves reflejado en tu vida. Gracias, Pati. Quería comentar también algo de la prueba que a mí me gusta es precisamente lo que nos comentas ahorita, ¿no? Cuando pasa uno una prueba y te viene otra prueba, dice uno, no, si ya pasé una, voy a poder pasar la otra porque no estoy sola, porque Dios está conmigo. Así es, Pati. Gracias. Hermana, Cami. Sí, hermano Roberto, dígame. sí, no, estaba analizando la que estaba hablando la hermana, que definitivamente las pruebas son necesarias en la vida de uno, porque así es como nos damos cuenta de que estamos hechos. Así es. Claro, y bueno, el Señor ya lo sabe, ¿verdad? Pero a veces nosotros no lo sabemos. Pero ya después, como bien dice Pati, ¿verdad? Ya te toca una, te toca otra y dices, no, el mismo Dios que me sacó de aquella me va a sacar de esta, porque es el mismo y no cambia. Gracias, hermano Roberto. Hermana Cami, si querías comentar algo. Pues sí, lo que dijeron los hermanos, pero ¿cómo se llama? Dios nos da la prueba, pero dice su palabra que en la prueba Él nos va a dar la salida, ¿verdad? Y Así es. yo creo que todos hemos pasado por ahí y nos vamos, pues vamos madurando en el paso del tiempo y nos pasa por el desierto porque sabe que es aprendizaje. Cuando caemos nos levantamos con más fuerza, pero esa fuerza no es de nosotros, es de Dios y Él nos da la salida siempre que andamos. Yo creo que todos pasamos por ahí y yo he pasado pruebas fuertes, pero me levanto y digo, Señor, estoy contigo y no te deja. Lo que lo que dice el Señor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio y vamos madurando y Él nos va fortaleciendo y nos va cambiando. Y no sé si a todos nos ha pasado, pero cuando empezamos a pasar por pruebas, sabemos que está ahí, lo sentimos y decimos, no estoy solo. Él me va a dar la victoria y a veces cuando no nos las da nos sentimos a lo mejor frustrados, ¿no? Pero sabemos que Él abre puertas y Él cierra puertas. Cuando Él no cierra las puertas y dice esto no se va a poder, Él sabe por qué, porque sabemos todos nosotros que dice la palabra, no hay una hoja de un árbol que no caiga sin que Él lo sepa, Él lo sabe todo. Entonces por algo Él nos mete esa prueba, por algo Él permite, Él da y Él quita, dice la palabra. Entonces ahí es donde nos da esa fortaleza, ahí es donde nos da la confianza de que debemos de confiar en el Señor, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque esto, lo que decía la hermanita que habló, de verdad nos sirve mucho porque vamos madurando y vamos aprendiendo a lo que Dios quiere para nosotros. Todo lo que acabamos de aprender hoy, lo leemos muchas veces, pero como que no nos cae el 20 hasta que pasamos la prueba y el Señor nos saca y dice, tú puedes, estoy contigo, ¿no? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano Roberto. Y Sí, después, hermana, sí, muy importante lo que dice la hermana Camila, de que el Señor pues nos dará la salida, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando estamos en la prueba, a veces nos desesperamos de tal manera que no esperamos a que el Señor nos dé la salida, sino que nosotros mismos buscamos la puerta y para peores buscamos la puerta equivocada. Así es, hermano Roberto, fíjese que sí es que, pues sí lo lee uno, ¿verdad? Pero cuando está uno ahí en el fuego y que tú dices, ay, pero si volteo de un lado, volteo al otro y me veo, pero que parece que estoy parada en arena movediza, que donde más me muevo, más me sumo, pues se pone tremendo, pero ahí hay que tener bien encaminada la visión, ¿verdad? Como nos decía nuestra hermana Pati. Gracias, hermano Roberto. Monse. Hola, bueno, yo me he quedado pensando en el inicio del libro de Santiago, donde dice que esa carta va dirigida a todos los judíos que están dispersos. Y bueno, todo el mensaje que ya hemos leído. El contexto que usted nos explicaba es que había momentos muy fuertes de tribulación en toda esta gente. Y yo me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto soportar las pruebas? Pienso que Dios también en medio de las pruebas nos enseña sobre el sufrimiento. Y no es que nos quiera ver sufriendo todo el tiempo, pero sí en el sufrimiento también comprendemos
que vamos a ser vulnerables a ello, vamos a pasar por pruebas, como dice aquí, de toda índole, algunas que consideramos injustas, quizá, pero aún en medio de todo eso, pues Dios nos saca adelante. Pero no queremos sufrir, o sea, siempre queremos estar sin ese sentimiento. Y en ese dolor, en esa desesperación, podemos perder la paciencia. Para mí hoy mi concepto de paciencia cambia totalmente, porque explicaban que era demostrar perseverancia y firmeza. Y pues creo que a veces en medio de todo de este dolor, de este sufrimiento, inclusive podemos renegar de Dios, podemos dejar de orar a Dios, de buscarlo, porque creemos que no está cerca, que nos abandona, que nos da la espalda, que nos castiga, porque realmente son sentimientos y pensamientos que pasan por nuestra cabeza, siempre y cuando, si nuestra fe, digo, no está firme. Entonces, creo que el sufrimiento también nos ayuda a buscar desesperadamente, digo, puede ser una oportunidad para buscar desesperadamente la mano de Dios. Pero entender que vamos a pasar por ahí, o sea, entender que realmente es inevitable, el propio Jesús no lo pudo evitar. Y en un momento tan duro de aflicción que era unas horas antes de morir, él ora a su Padre con una angustia terrible. Pero él no dejó de perseverar en esa fe, en esa firmeza de que sabía a quién iba a clamar ayuda. Y pues nada, yo me quedo mucho pensando en esto, porque a veces podemos ser tan o flaquear en medio de estas pruebas, pero ver la otra parte de que es una oportunidad para clamar a Dios y aferrarnos a ese brazo de ayuda. Claro, y ser retroalimentados por él. Gracias, hermana Monse. Andreita, y después Mérica. Doctora, pues yo realmente, yo he sido una mujer de fe desde hace ratos, ¿verdad? Por el hecho de que me ha tocado ser una mujer líder desde pequeña, pues soy miembro de una familia numerosa de 16 hermanos y me ha tocado luchar, confrontarme duro ahí con todos ellos, ¿verdad? Bueno, y la verdad es que me tocó quedarme más tiempo con mi mamá en el tiempo de que ella ya estaba más mayor, ya todos mis hermanos habían volado del hogar y pues me tocaba tomar decisiones a mí, ¿verdad? Eso fue cuando estaba soltera. Me caso y mi esposo había tenido un accidente cuando éramos novios, hermano. Entonces, igual me tocó seguir dependiendo de Dios, no pensando en que me ayude fulano, me ayude mengano, o pidiendo opinión a nadie, sino que yo nomás me agarraba de Dios. Y así, y quedó viuda hace 13 años. En tiempos de que empezaba esta situación fea aquí en el país, de cuestiones de malas y todo eso, con una chica de 13 años. Como no se imagina, está agarrándome del Señor. Es el único con el que me ha agarrado. Y llegó a Iglesia Bautista Miramonte en el 2012. Yo acepté a Cristo en el 91, pero pasé 20 años y nunca me congregué. Pero yo confiaba en un Dios todopoderoso y de ese me agarraba, ¿verdad? Me he leído la palabra, me he agarrado de todas las promesas que el Señor tiene ahí y eso es un rema que a mí me da. Y he entendido que el Señor me ha tenido y me ha permitido pasar por diferentes pruebas para prepararme para estar en el ministerio que estoy. Cuando yo llegué a Miramonte, ya tenía 3 años de viuda, 3 años cuando llegué a Miramonte, y estaban estudiando Filipenses 4, hermano. Así es. Entonces, y lo lindo es que a mí me encantó que decía, ¿verdad? El Señor, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. Y digo yo, puchica, es lo que yo he hecho. Y entonces, sin querer, sin saber qué estaba eso, yo lo había estado haciendo. Y yo pienso hoy en día de que pero como yo le evocaba a él, como que me daba esa paz y todo eso. Y entonces fue algo bien lindo que eso me afirmó a mí más la fe. Y como dice aquí en su palabra, ¿verdad?
por nada estéis afanosos, dice, si no son conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y yo eso siempre lo tuve en mi mente, hermana, porque decía yo, ¿qué me sirve comentar mis problemas con mi familia si no me van a resolver? Nomás que le pedía yo a Dios sabiduría para qué hacer, cómo hacerlo. Y incluso una hermana de la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, mi hermana me dice, mira, hermana Sandra, me dijo, a usted le funciona eso de la fe, me dice. Hermana, pues, ¿y de dónde nos vamos a agarrar? Claro. No, me dice, qué terrible, me dice yo, a mí no me funciona, me dice, pero es porque la gente quisiera que piden las cosas y que Dios, sí, aquí está. Y no tienen la paciencia de esperar la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es que, no, pues, a mí me ha llenado mucho realmente todo el Nuevo Testamento es uno de los libros favoritos míos. Todas las cartas que hizo Pablo me encantan y este es uno de los libros que me gustan, ¿verdad? Y va a haber estarlo estudiando. Va a ver qué bonito porque vamos a llevar el estudio, vamos así en las palabras clave, vamos a estar estudiándolas en su contexto original, en su dirección original. Y vamos a ir versículo por versículo, porque es muy profundo, es un libro muy amplio y es una más de las muestras de amor de nuestro Señor el dejarnos un alimento tan hermoso. Gracias, hermanita Andreita. Mary Castro, por favor. Sí, Rosy Bella. Algo pasa por ahí. ¿Me escuchan? ¿Sabes qué, hermanita? Parece como si hubiera por ahí otro dispositivo, sea el celular o otra computadora que está repitiendo, por eso se oye en eco. Hay que apagar una. Ya. ¿Ya? Hermana, me llamó la atención como Santiago nos habla sobre las pruebas y nos aconseja bastante sobre cómo llevar las pruebas, pero también habla en el capítulo 1 y versículo 2 en adelante de la sabiduría que viene de Dios. Ah, no la quemes, ya vamos a llegar ahí. Ah, bueno, porque en este caso le iba a comentar de que hay pruebas de que en realidad uno las pasa porque las busca. Ah, a ver, dime. Entonces, por ahí va el asunto mío. Muy bien, bueno, sí, vamos a llegar a eso que tú dijiste, no, vas a ver, hermana Mary, es un agasajo, está bien tremendo. Bueno, hermanos, vamos a pasar al tiempo de ver quién tenga contestado su material, que nos haga favor vamos a la pregunta número 1 que dice, en la actualidad, ¿cuál es tu primera reacción cuando estás atravesando tiempos de problemas serios? ¿Quién lo contestó o quién quiere contestar esa pregunta? En la actualidad, ¿cuál es tu primera reacción cuando estás atravesando tiempos de problemas serios? Mi hermana, yo ya lo contesté, pero quiero que participen más hermanas. Bueno, a ver, ¿quién quiere contestarlo? Si no, lo contestas tú, Andreita, para ir en lo que se van, ¿cómo se llama? Animando. Vaya, yo puse, pues me agarro de Dios y pido sabiduría para actuar según la situación. ¿Verdad? O sea, yo le pido al Señor que me dé sabiduría. Ahí el Señor me va poniendo. Porque, por ejemplo, nada menos, yo me propongo hacer alguna actividad en el ministerio y digo, Señor, yo dije, voy a hacer tal cosa y no tengo fondos. Y le digo, Señor, ¿cómo voy a hacer? Dame sabiduría, ¿qué hago? Y el Señor en oración me va reflejando nombres de hermanos y me dice, a este pedirle tal cosa, a este decirle tal cosa. Y hermana, me de ver los hermanos, yo les aviso, les hablo de mi hermano tal cosa. Sí, hermana, cuente, estoy viendo de que el Señor definitivamente me lo reveló así y que es correcto lo que estoy haciendo. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hermano Simón. No sé si me escucha porque tengo volumen bajo. ¿Ustedes me escuchan? Lo oímos muy bien. Ok, bueno. En mi caso, yo lo que hago generalmente cuando uno está pasando por una aflicción, alguna adversidad, llámese adversidad, proceso o circunstancia,
es buscar la fuente, la palabra. La misma palabra lo dice. Hay una palabra que dice que esta pequeña aflicción producirá un magnísimo, un espléndido peso de gloria. Peso de Y lo gloria. primero que uno va es buscando la palabra, y al buscar la palabra uno va de una vez directamente, el mismo Espíritu Santo te lleva a ti una vez a la oración, empieza a orar, empieza a clamar, empieza a agradecer, porque dentro de esa misma tribulación sabemos que eso es, posiblemente puede ser una prueba para fortalecer tu fe, para crecer más en fe, una especie de disciplina, una especie de corrección, y simplemente toca orar y pedirle al Señor que, bueno, si forma parte de los procesos, de las pruebas que uno tiene que pasar como cristiano, que está preparado, pues que está preparado, como dice Pablo. Pablo estaba encerrado, tenía un cepo en las pies y tenía un cepo en las manos, y él adoraba y lavaba y decía regocijado en Cristo Jesús, gozoso, contento, alegre. Simplemente predicaba la palabra y oraba y alababa al Señor en función de lo que del conocimiento que tenía de Cristo, pues. Y es una de las cosas que yo siempre digo, que cuando uno vive a Cristo en verdad, cuando uno refleja a Cristo, cuando en verdad uno está en Cristo, son las cosas que uno tiene que de momento, de una vez determinar. Bueno, yo estoy aquí, yo tengo que agradecer tanto, como dice, en la abundancia, en la escasez, en la prueba, en la bendición, en todo, dar gracias a Dios, pues, porque yo creo que una de las cosas que tiene el cristiano, hermano, es que vamos a pasar por las adversidades, porque si Cristo lo hizo, nosotros también vamos a pasar por lo mismo. Amén. Amén. Gracias, hermano Simón. Sí, efectivamente, el uso de los medios de gracia, ¿verdad? Como la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, todas esas cosas nos fortalecen y nos nutren. Claro que sí. Igual como dice la hermana Angélica Castillo, orar, ayunar y lectura de la palabra de Dios. Gracias, hermana. Hermano Roberto Méndez. Sí, gracias, hermana. Sí, no, bueno, conocemos, nos damos cuenta que después de la tormenta, pues dice la palabra que viene la calma, ¿verdad? Y bueno, yo en mi caso, tantas cosas se me han venido, hermana, que por eso es que a veces digo yo, con razón la palabra dice pues que todo eso hay que recibirlo con gozo. Y yo creo que ese gozo viene porque, como le digo, tantas cosas se me han venido y siempre Dios me saca de todas, que es una confianza y una tranquilidad que digo yo, es un reto más para darle la honra y la gloria a Dios, porque yo sé que siempre voy a salir bien y siempre salgo bien. Entonces, vieras que en eso sí tengo mucha tranquilidad, aunque no le digo que no, pues lógico, cuando uno ve que el viento sopla y que se va a caer la casa y todo eso, pues a veces como que quiere uno, pero no. O sea, siempre lo primero que pienso es eso, siempre me veo bien y Dios me saca adelante. Entonces, me tranquilizo, sí. Viera que gracias a Dios. Claro, Sí, claro que sí. Ahí va uno, ¿verdad? Madurando, va uno creciendo. La pregunta 2 dice, antes de conocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿reaccionabas de la misma manera? A ver, los que no nacimos en cuna cristiana, es nuestro momento de decir cómo le hacíamos antes cuando atravesábamos algún conflicto, algún problema, aunque fuera chiquitito, ¿verdad? Sino que no conocíamos del Señor, ¿cómo lo atravesábamos? ¿Qué hacíamos? El problema, hermana, es que uno casi siempre, pues en esos casos, toma la iniciativa, pues en las manos de uno, como decía una hermana anteriormente, y lo que hay que hacer es doblar las rodillas y orar, ¿verdad? Y el problema es que uno no hace eso, entonces, pues las cosas por lo general casi siempre salen mal, ¿verdad? A uno, porque se precipita y... Hace todo lo posible porque salga peor, ¿verdad? Muy bien. La pregunta 3 dice, di algunos ejemplos de consejos que te dieron personas no creyentes cuando atravesaste un tiempo de adversidad. ¿Quién tiene algún ejemplo de alguien que le haya dado un consejito, verdad? En tiempo de adversidad. Ay, hermana, a mí, bueno, y esta es la hermana que habla Sandrita primero. A ver, hermana, que yo en una de las pruebas estuve en una crisis como de viuda, o sea, vengo viuda y vengo con muchos problemas que había tenido encima y pues resolviéndola sola, ¿no? Entonces, en una ocasión estaba con una gran crisis económica, hermana, pero una crisis tremenda. Y entonces dije, bueno, señor, ¿qué hago, verdad? Y le dije a una prima que si me podía hacer un préstamo para seguir adelante. Y entonces ella me dijo, me dijo, pues mira, tener cuidado, ¿no? Porque algunas personas que son cristianas son tramposas, me dijo, como queriendo decir, yo soy mi prima y todo, pero es que son cristianas, a ver cómo me vas a salir, vea.
Le digo, pues yo no, le digo yo si te estoy diciendo que me hagas el favor, es porque tengo mi concepto. Le digo, pero sí, así me dijo, fíjate. Fíjense que Tener cuidado, me dijo, porque los cristianos se amparan, me dijo, que porque son cristianos y que Dios se lo va a pagar, y no es así, me dijo. No, no te preocupes, le digo yo, si podés hacerme el favor, hacérmelo y yo respondo, le dije yo, ¿verdad? Y así fue, pues, ¿verdad? Resolví, me ayudó ella y le pagué el dinero, pues, que me había prestado para seguir adelante. Pero claro. sí, ese concepto tiene, o sea, que piensan, se amparan en la iglesia y así, pues, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Alguien más que nos quiera decir algún ejemplo? Sí. Así, Hermana, hermano. bueno, como creyentes a veces cometemos un gran error. Por lo general vamos y buscamos personas que no son creyentes y les contamos pues nuestros problemas y desafortunadamente nos dan consejos, uno nos dice otro, otro nos dice otro consejo y la cosa es que eso, bueno, jamás, en lugar de buscar uno el pastor o buscar una persona que esté llena de Dios, que haya un consejo, ¿verdad? Que sea bueno, cometemos el error de hacer eso. Y ella me, pues, a mí, pues, a veces yo escuchaba, pues tal vez no recibía tantos consejos, pero sí, a veces me decían en el trabajo, porque yo era muy así como que me gustaban las cosas, hacerlas de la mejor manera. Y me decían, no, hombre, no trabaje tanto, mi hermanito, le decían, porque mañana lo despiden a usted, viene otro y hace lo que usted hace. Usted se muere y viene otro y hace lo que usted hace. Llévela con calma, pues, llévela suave. ¿Entiendes? Que la verdad se le va a parar el corazón, se va, le va a dar un paro cardíaco, así más. Y mira que me haces, cuando se me mueren los compañeros de trabajo, me acuerdo que él era uno de los que me decía que, pues, que se me iba a parar el corazoncito y aquí estamos todavía vivos, ¿verdad? Gracias a que uno conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Que es algo que lo ayuda a uno bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, si conocemos la palabra de Dios, bueno, en Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, no para los hombres. Y el 24 dice, porque del Señor recibiréis recompensa. Entonces, siempre que hagamos algo, digamos, en el trabajo, y eso yo me acordaba, y hay que hacer las cosas para Dios, no como para uno, ¿verdad? Que ese es el problema, ¿verdad? Que uno a veces hace las cosas, ¿verdad? Y no las hace para Dios. Entonces, en el trabajo, aunque me dijeran eso, que la gente no me agradeciera ni nada por el estilo, no hay problema, decía yo, porque yo sé que Dios me va a recompensar. Y también otros que a veces me decían, porque me decían, vea, si le dan una sola caída, si ese chaval lo sigue molestando, y ahí, papá, usted tiene más cuerpo que él, apéselo. Tiene vez, a veces, imagínense qué consejos, hermana. Y por ella, como uno conoce la palabra, uno sabe que la lucha no es contra sangre ni contra carne, ¿verdad? Sí. Así es. Gracias, hermano Roberto. Es verdad, y era lo que yo quería que reflexionáramos, ¿verdad? Cuando a veces, y usted lo dijo, hermano, acertadamente, a veces nosotros, pues, comentamos a personas que no tienen la misma fe que uno, y pues sale la cosa mal, ¿verdad? Por los consejos que dan. Seguía el hermano Simón y después la hermana Monse. Ay, ¿Me creo que escucha? ya se me fue la... Ah, sí, ya. Hola, ¿Lo escuchamos? ¿me escuchan? Sí, muy bien, hermano. Ok, sí, lo que pasa es que se me fue el audio repentinamente. Bueno, no, bueno, mi caso fue bastante, el caso mío, bueno, por el proceso que yo pasé, yo tuve una separación y casualmente dentro de la separación yo busqué ayuda, o sea, yo busqué ayuda, para ese entonces yo era católico. Y yo me apoyé, me respaldé en el rezo, no siquiera no en la oración, porque la oración para nosotros, cuando yo era católico, era el rezo, o sea, parte del sacramento Claro. era rezar. Sí. Entonces, ¿qué pasaba cuando eso? Entonces, imagínate, los amigos que yo tenía eran católicos, yo tuve una amiga no era amiga mía, era amiga de mi esposa. Y ella me decía, yo buscando ayuda, pero yo no había leído la Biblia, no había leído Efesios, cuando me decía después que no era con ayuda humana, que no era con fuerza humana, que no era con sangre ni carne, que era un problema espiritual que se resolviera con Dios, pero yo no lo entendía. Yo no lo entendía porque yo para ese entonces yo no conocía de Dios, yo no era cristiano. Y yo me pongo a buscar simplemente ayuda. Imagínate que esa señora me ha prestado un compendio de lo que dan en la iglesia católica para resolver problemas de matrimonio, problemas de pareja.
y yo me ponía con mi esposa al lado de la cama, ella leía la parte de ellos, leía la parte mía. Pero no, eso no se debía de nada, porque yo le ponía interés, el empeño, pero ella no, y entonces ella se quedaba dormida, y yo hablando, yo dije, no, yo no, ya no sigo en esto, o sea, yo me fui desanimando y buscaba el consejo, entonces hasta ella misma me decía, no, pero vamos a hacer una cosa, separémonos y tú te buscas por un lado, mira la solución que me estaba dando, Sí, claro. búscate por un lado, y yo digo, pero es que eso no es la solución, eso no es la alternativa. Y claro, yo no quería entenderlo porque yo vivía en el apego, yo estaba en la idolatría. Y ella me decía algo que era verdad. Me decía, pero Simón, es que ya no te quiero. Tienes que entender que ya no te quiero, pero ¿cómo vas a decir eso si yo dentro de mi dolor, dentro de la carne, porque yo no discernía espiritualmente lo que me estaba pasando? Me decía, ¿cómo me vas a decir eso? Tenemos 2 bellos hijos, adolescentes, van a pasar profesionales, tenemos una buena casa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y que no sé qué más. Bueno, de ella dentro de su proceso, porque había sido tocada por el maligno y un maligno y el hombre extraño por ahí metiéndole cosas en la cabeza, pero yo no quería aceptarlo en verdad. Pero después cuando voy a la palabra, en verdad determino y tuve la oportunidad de poderle decir a ella, ahora sí entendí en este momento cuando tú me decías a mí que no me querías. Y tenías razón, ahora te doy la razón. En aquella oportunidad yo no lo entendía, pero te fijaste que sí, yo te estaba diciendo, ahora sí estás entendiendo qué era lo que estaba pasando, sí. Pero lo que pasa es que te voy a decir algo, es que nadie puede dar lo que no tiene. Tú no me puedes decir a mí que me quieres porque tú no quieres. El amor viene de Dios. El amor no viene del ser humano porque lo poquito bueno que tiene el ser humano te lo da Dios. Y ahora sí entendí, nadie puede dar a nadie algo si no lo tienes. Si tú no tienes amor, si tú no tienes el amor de Dios, no puedo yo esperar que tú me des algo a mí. Cuando tú tienes el amor de Dios, ese amor ágape, es cuando tú vas a entender lo que es el amor filia, el amor eros y el amor incondicional, el amor de sacrificio, el amor de poder participar en algo o con alguien, pero sin condicionar nada a cambio de nada. Pero eso no fue, o sea, fue triste, amargo, doloroso. Pero bueno, mire, yo me metí de lleno, después comencé a buscar la iglesia, me fui a ayuno, me fui a oración y gracias al Señor en 3 meses yo fui restaurado personalmente, fui restaurado espiritualmente y fui restaurado en mi dolor. Y para la gloria del Señor, aquí estoy parado en la brecha, alabando, sirviendo, adorando y feliz y contento, gozoso. Físicamente estoy solo, pero con el Señor todo lo tengo en mi corazón. Amén. Preocupémonos cuando nos falte Él, ¿verdad? Ahí sí. Claro, ahí, super, no, pero es que no me va a faltar nunca. Yo no me aparto de Él, no se aparta de mí. Jamás. Entonces tenemos motivo para estar gozosos. Gracias, hermano Simón. Fíjese que a mí me pasó igual que a usted. Yo cuando no conocía del Señor, yo estuve casada y bien casada, ¿eh? Y un día llegué a la que era mi casa y mi marido ya no estaba, se había ido, se fugó. Y fíjese que yo pues igual, yo puse esta pregunta porque quiero que entremos en cómo va uno madurando, ¿verdad? Cuando uno conoce del Señor y cuando ya atraviesa uno las pruebas y va uno teniendo una madurez diferente de cuando yo, en el caso mío, que no nací en cuna cristiana, lamentablemente, pues no conocía, ¿verdad? Pero después conocí y no es la misma manera en la que se viven las cosas. Entonces, me pasó igual que usted, yo busqué, yo dije, bueno, pues, bueno, ya se fue este hombre, ¿verdad? ¿Y ahora qué haré? Es muy doloroso, pasar por eso es horrible. Y entonces, dije, bueno, pues, me lo está voy a contando, buscar. me lo está diciendo. Se lo estoy contando y se lo estoy diciendo, las dos. Y dije, bueno, pues voy a buscar ayuda psicológica, ¿verdad? Porque yo como médico sé que hay una rama de la medicina que estudia comportamiento humano, voy a ir con una psicóloga. Entonces fui con una psicóloga y era una psicóloga pues muy reconocida. Y llegué y le dije, mira que me ha pasado esto, mi esposo, ¿verdad? Lamentablemente, quién sabe cómo se fue, pero se fue, ya no está, y yo estoy en shock, yo tengo muchísimo dolor, y bueno, quiero que iniciemos la psicoterapia. Y siendo psicóloga, el consejo que me dio fue, ¿y por qué no te buscas otro? Ponte guapa, ponte así, montones, hágame favor. O sea, ¿qué tipo? O sea, de verdad que fue una cosa que yo dije, bueno, ¿qué cosa?
como dice el Los hermano psicólogos son Simón, ¿verdad? divorciadores, pastora. No, salió peor. Yo fui Dije, a no, pues, ¿qué terapia. es esto? Mi esposa es psicólogo y ella me encomendó un profesor de ella psicólogo. Fuimos a terapia. Y el psicólogo, yo no ganaba una con el psicólogo. Yo le decía, bueno, yo le estoy pagando al psicólogo para que me divorcie. No, yo dije, yo fui como a 5 secciones. Le dije, no voy más. No voy más porque tal vez yo estaba tratando de conseguir una ayuda, o sea, algo que me orientara, pero no podía, no conseguía nada. Entonces, bueno, yo tampoco voy a buscar que me dé como la alternativa a mí o me dé la razón a mí, si no, no se puede y listo. Pero lo que pasa es que cuando uno está en la lucha, en la carne, es donde uno no podía, yo no podía salir, yo vivía en el dolor, yo vivía sumergido en una plaza llorando, vivía sumergido en una plaza pensando, llegué a perder trabajo grande, o sea, me desmotivé, yo completamente casi caí en una depresión donde no quise saber más nada. Imagínate, yo soy ingeniero, trabajé con la industria petrolera, soy docente y yo todo eso lo dejé a raíz de eso, porque yo decía, yo construí una fortaleza, construí un imperio, construí una familia, hice esto y después de 25 años de matrimonio me ocurre esto, pero resulta que yo no entendía que había un proceso, había un llamado, había una intención, había una voluntad. Yo me había apartado del Señor. Yo era un católico, pero yo vivía pecando. Era el católico religioso que no entendía lo que era simplemente la relación con Dios. Y eso ahora yo lo agradezco y en mis oraciones yo lo digo, gracias Señor, porque yo sé que era la única manera de que yo pudiera haber conseguido, de que tú habías conseguido, ese era el día, ese era el momento, esta era la forma de que yo pudiera llegar a los pies de Cristo. Y así fue. Amén. Y fíjese, hermano, que la siguiente pregunta dice que ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo me acuerdo una vez que atravesé un problema ahí tan horrible y ¿sabe qué? Ya no busqué a nadie. Me acuerdo, yo en mi consultorio tengo un área de descanso. Yo me acuerdo que llegué, entré y me puse de rodillas ahí en el área de descanso y yo quería orar a Dios y decirle, ayúdame o algo, ¿no? Y no me salió ni una palabra, pero ni una. Pero mi espíritu estaba firmemente abrazado de él. Y yo no decía nada, y era puro llorar, pero al final de eso sentí una paz tan bonita, sentí una fortaleza, y qué diferente, ¿verdad? Qué diferente es salir y buscar en gente del mundo que nos dicen cada cosa, y qué diferente es, aún sin palabras, sentir como Dios nos abraza, y nos fortalece, y nos saca adelante, y abre esa puerta. Y de verdad, gracias a Dios que se ha revelado así tan claramente a nosotros. Y gloria a su nombre. Hermana Amén. Montserrat, perdón, creo que te salté, pero pues, si todavía estás por ahí, si gustas compartirnos algo. Sí, gracias. Bueno, nada más muy rapidito en cuanto a los consejos que nos puedan dar personas no creyentes. Hay uno que es súper común. Y bueno, para no andar en detalles, nada más es englobarlo en que generalmente nos aconsejan devolver mal Así por mal. Esa es una cosa muy, muy común, muy recurrente. Y bueno, eso genera más violencia, más caos, más dolor, más todo, ¿no? Esas cosas negativas. Entonces es bastante común que nos van a decir eso. Pues paga peor, ¿no? De lo que te hicieron, sobre todo en esas pruebas de dificultad. Y bueno, la diferencia cuando una persona es más que creyente, pienso yo que es una persona madura en la fe, pues te va a guiar sobre lo que está escrito, ¿no? Porque, claro. Porque pues la premisa de Dios es totalmente opuesta a ello. Sí, era eso. Y tenemos el consejo más seguro. Gracias, Monse, muy amable. Dice la pregunta 4, si algún hermano atravesara por el mismo problema que tú pasaste, ¿qué consejo le darías? Yo le hablé, fíjese una cosa, hermana, algo era, lo que me estaba pasando a mí era para algo, porque a raíz de eso yo me inscribí en una página que se llama Matrimonio Restaurado por el Poder de la Oración, y de ahí he conseguido a más de 30, 40 personas que han pasado por un proceso similar, y mi testimonio ha servido para que esa persona, ya 2 matrimonios se restauraron, gracias al Señor. Amén. Y muchos ahora hacen estudios bíblicos conmigo, están en el proceso, están en la espera, esperando en el Señor, y han buscado del Señor cuando no conocían el Señor. O sea, hay cosas maravillosas que el Señor hace a través de
los procesos, pues. O sea, de pronto uno lo siente en la carne en el momento, pero después uno va viendo los resultados y uno va diciendo, bueno, esto ocurrió porque había un propósito, había una intención, y más allá de lo que yo pude haber soportado o tolerado, dolido, está lo otro, que esto ha servido para ayudar a otras personas. Muchas gracias, hermano Simón. Y fíjese que aquí tenemos que otro propósito de atravesar esas pruebas, ¿verdad? Que ahora ya podemos dar un consejo porque hemos caminado por ahí, porque sabemos lo que se siente, ¿verdad? Y podemos dar un consejo, pero ahora basado en la palabra del Señor. Gracias, hermano Simón. Hermano Roberto. Sí, gracias. Bueno, y el consejo que daría yo es el siguiente. Si el hermano o la hermana es creyente, lo primero que le diría es que consulte primero la Biblia antes de actuar y que doble sus rodillas y ore. Ahora, si no es creyente, pues ¿qué es lo que corresponde hacer? Pues darle a conocer el Evangelio, que acepta a Cristo y los problemas pues se le van a resolver, ¿verdad? Darle el mensaje. Sí, es una oportunidad, ¿verdad? Como nos dice el hermano Roberto, es una oportunidad para compartir el Evangelio. Hermanita Sandy. Y esa hermana que yo le diría, bueno, es justo lo que hago, compartiendo el Evangelio, porque nosotros lo compartimos en el parqueo de la iglesia, con las personas que van pasando. Entonces, una táctica que yo uso para hablar con ellas es de que al compartirles el pan con el café, les digo, ¿te gustaría que orara por ti, por algo en especial? Y la gente se abre y le cuenta lo que tiene. Entonces, se les escucha y como le decía yo tengo las promesas del Señor, varias promesas, quizás unas 25, por no decirle más ni menos, ¿verdad? Pero unas 25 promesas las tengo a flor de piel, que en el momento que la persona me está manifestando su situación, vengo y agarro ese versículo acorde a la situación de que está pasando, y si es posible, si la persona me ¿sabes qué? Yo te puedo decir que yo he pasado por esa prueba y le doy un pequeño testimonio de mi vida, hermana, porque bueno, tengo de testimonios terribles como el Señor ha trabajado en mí. Y entonces, lo primero que le digo, después de que le he escuchado, le doy esta cita bíblica en especial, le digo, ¿sabes qué? Lo único que tú tienes que hacer es pedirle dirección a Dios, ¿verdad? Y preguntarle, ¿verdad? Que si tiene algún familiar que le pueda apoyar, ¿verdad? Y ahí entablar esta conversación y compartir el Evangelio, como dice el hermano, ¿verdad? Pero si ya es un hermano, un creyente, que viene y le dice, hermana, estoy pasando por esta situación, hermano, ya lo consultó con Dios. Y igual, ¿verdad? De hablarle, que se agarre del Señor y darle las posibles opciones que pueda tener, ¿verdad? Y decirle, mira, yo ya pasé por esta manera, pero hay que agarrarse los pantalones para esperar en Dios, ¿verdad? Eso. Claro. Muchas gracias, hermana Sandy. La hermana Angélica Castillo pone, en algunas ocasiones sí puede dar un buen consejo. Recuerdo que en el proceso de mi divorcio me dijo una persona que no debía llorar por un hombre, que esas lágrimas solo se le deben dar al Dios que uno cree. Y solo Dios es quien nos da la fortaleza para cualquier situación adversa que pasamos. Bueno, pues creo que ya rebasamos el tiempo. Ahora sí se nos fue bien rápido. Y yo creo que estas dos preguntitas las vamos a dejar por ahí. Y si gustan, en el chat pueden poner su respuesta a estas preguntitas, que era, ¿qué significa la palabra siervo desde tu punto de vista? Ya ve, hermano Roberto, esta era la pregunta a la que queríamos llegar. Y bueno, ya no se pudo por cuestiones del tiempo. Entonces, ya ahí la ponemos la compartimos para que todos la podamos ver, ¿sale? Bueno, pues fíjense que es bien bonito y lo voy a comentar. En la semana el hermano Roberto me habló justamente para estas dos últimas preguntas de lo que significaba ser siervo y así. Y fue muy bonito porque compartimos un tiempo de mini estudio, porque fue muy poquito, pero fue algo muy, muy edificante. Y yo le agradezco mucho a Dios por la vida de cada uno de ustedes que tienen ese interés, ese hambre de conocer más del Señor. Y de verdad es algo bien hermoso encontrar gente que tiene el mismo anhelo de uno de saber, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pedirle a nuestra hermana Cami
si nos hace favor de despedirnos en oración y después abrimos las cámaras para tomar una fotito, ¿sale? Bueno, entonces, hermana Cami, si nos haces favor de despedirnos en oración. Sí, amén. Padre Santísimo, te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por esta noche, Padre bendito, porque nos has enseñado cómo tener paciencia, Señor. Tú nos has pasado por pruebas, Señor, pero nos das la salida. Nuestra prueba es nos produce paciencia, Señor. La fe, más que nada, produce paciencia, Señor. Tú nos pasas, Señor, por el fuego, Padre Santísimo, para hacer oro molido, Padre bendito, oro refinado, precioso, Señor. Gracias, Señor, porque tú en la prueba nos das la salida, Señor, y no permites que, Señor, pasemos más allá de lo que podamos resistir, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por la hermana Rosy, Señor, que cada día, los viernes, Señor, ella da de su tiempo, Señor, para enseñarnos. Gracias, Señor, porque todos los días aprendemos algo nuevo, Padre, de parte de ti. Nos ayuda, Señor, a amarnos unos con otros y a reafirmar nuestra fe, a enseñarnos más de ti, Señor, unos con otros, dando nuestro punto de vista, Padre bendito, y cada uno aprendemos de cada uno, Señor. Gracias por tu hermosa sabiduría. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque este día es maravilloso para nosotros. Cada día que vemos la luz, Señor bendito, sabemos que hoy es nuevo, que nuevas son tus misericordias, Señor, cada día. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Dale sabiduría, Señor, como Rey Salomón, Señor, te lo pedimos, para aprender y para ser dignos delante de ti, Señor, y sabios en tu palabra, Señor bendito. Que la carne muera y que tu espíritu vivifique en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre precioso. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gracias, hermanita Cami.